Buenas tardes, les saluda Bruno Bellido Anicama para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Alonso Stephen para brindarles las noticias. Adelante, Alonso Stephen. Gracias, profesor Bellido. Esta semana, la vacilante recuperación del mercado laboral y el reciente incremento del número de casos de coronavirus han ejercido presión en Estados Unidos, especialmente en el siguiente paquete de estímulo. El lento desarrollo de las conversaciones ha obligado a la Cámara de Representantes a próximamente votar un proyecto de ley de financiamiento de una semana. Respecto al mercado laboral, las solicitudes de desempleo crecieron en 853.000, marcando un máximo de 3 meses. Asimismo, el jueves se registró la mayor cantidad de muertes diarias por coronavirus, con más de 3.000 fallecidos. Todo esto ha ocasionado que el sentimiento del mercado se deteriore cada vez más. Mientras tanto, en Europa, las perspectivas de lograr un Brexit con acuerdo son sombrías, con la fecha límite del domingo muy cerca. Las implicancias de no lograr un acuerdo serían aranceles de importación y mayores costos comerciales para ambos lados. A continuación, veamos el avance de los mercados al día de hoy, 11 de diciembre. Podemos observar resultados negativos en los índices del MILA, con una disminución de 0.15% para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, una caída de 0.69% en la bolsa chilena IPSA, una disminución de 1.29% en la bolsa colombiana Colcap y una caída en la bolsa mexicana IPC MXX de 0.10%. Respecto a los índices estadounidenses, se observa un rendimiento negativo en el Standard & Poor's 500 de 0.44%. En el continente europeo, se presenta una caída de 0.66% en el Stock 600, mientras que en el continente asiático, una reducción de 0.77% para el Shanghai Composite. A continuación, veamos el avance de las acciones corporativas en Perú, que presentan mayores variaciones en lo que va del día. Dentro de las compañías con rendimientos positivos, tenemos a Trevali Mining Corp con una alza de 5.73%, seguida por la empresa Ferreycorp con un aumento de 1.14%, y, en tercer lugar, Southern Copper Corporation subiendo 0.91%. Con respecto a las variaciones negativas, la lista la encabeza Refinería La Pampilla con una caída de 3.03%, le siguen Sociedad Minera Cerro Verde y Cementos Pacasmayo con una variación negativa de 1.87% y 1.72% respectivamente. Ahora veamos las acciones corporativas del Perú que registraron los mayores impactos en la semana. La que acumuló mayores ganancias en este periodo fue Panoro Minerals, con un resultado de 9.89%. Le sigue Volcan con un aumento de 9.61%, y en tercer lugar tenemos a Minsur con un retorno acumulado semanal de 8.82%. Por otro lado, las pérdidas acumuladas de la semana fueron encabezadas por Cementos Pacasmayo con un resultado negativo de 6.86%. Por su parte, Casa Grande cayó un 5.41% y finalmente Compañía Minera Atacocha lo hizo en 4.83%. Con respecto a los resultados year to date, es decir, resultados acumulados desde el 31 de diciembre de 2019 hasta lo que va del año, podemos observar que la Bolsa Peruana de Lima continúa recuperándose tras el impacto de la pandemia, llevándolo a un rendimiento de 1.03%. Respecto a las acciones individuales en Perú, las que más subieron fueron Casa Grande con un resultado acumulado de 90.43%. Le sigue Panoro Minerals con un aumento de 78.57%. Y en tercer lugar, Southern Copper Corporation con una alza de 40.47%. Por otro lado, las pérdidas acumuladas del 2020 fueron encabezadas por Refinería La Pampilla con un resultado negativo de 47.97%, seguida por Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston con una caída de 29.30%. Por último, Enel Distribución Perú acumula una pérdida de 27.48% en lo que va del año. En el bloque de los ETFs tenemos al TIVIX, que al día de hoy se encuentra en $29.5.
lo que representa una variación positiva de 7.27%. Cabe recordar que este ETF mide la volatilidad del mercado estadounidense. Por ende, una subida en su valor significa que hay mayor incertidumbre entre los inversionistas. Por otro lado, el Nugget, el cual tiene como activo subyacente a las mineras de oro, alcanza los $66.57, subiendo en 0.09%. Asimismo, el EPU, el cual replica cómo se ha movido el mercado peruano, registra una cotización de $34.36, con una caída de 0.13%. En la misma línea, el SPY, que sigue al Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, se posiciona en $365.04, lo que significa una caída de 0.46%. En cuanto a divisas, la cotización del sol peruano se mantuvo estable durante la semana, y al día de hoy tenemos que el sol está cotizando en 3.5967 soles por dólar, con una depreciación de 0.11%. Por otro lado, el peso chileno muestra una apreciación de 0.16%. Luego, el peso colombiano estaría depreciándose en 0.43%, mientras que el peso mexicano adquiere un valor depreciado en 0.46%. Por otro lado, el euro estaría depreciando su moneda en 0.23% respecto al dólar. Y en contraste, el yen japonés se estaría apreciando en 0.27%. Gracias, Alonso Stephen. Es interesante comentar el inicio de negociaciones el día lunes 7 de diciembre de contratos a futuro del agua en el mercado de futuros y opciones CME de Chicago, en base al activo subyacente NQH20 Index, a un valor spot de $496 por acre de pie, lo que equivale a 1.233 metros cúbicos. Ahora veremos cómo las noticias han afectado al mercado de los commodities. Podemos observar que el precio del cobre, al día de hoy, se cotiza en el mercado de Londres en $7.878 la tonelada, mostrando un aumento del 2.01% el día de hoy. Y en lo que va del año, muestra una rentabilidad positiva de 27.60%. Lo que significa un impacto positivo en la variación de su cotización en la semana de 3.30%. En el caso del oro, en el mercado de Londres se cotiza en $1.843.87 la onza, con un aumento de 0.40% el día de hoy. Y en lo que va del año, un rendimiento positivo de 21.53%. Es decir, el impacto en la variación de la cotización en esta semana ha sido un alza de 0.71%. En el caso de la plata, viene cotizando en $24 la onza, lo que representa un alza de 0.01% en el día. Mientras que en lo que va del año se observa un aumento de 34.46%. Finalmente, en su variación semanal se observa una disminución de 0.37%. Ahora veremos la evolución de los principales índices bursátiles en la semana. Observamos que el índice Stoxx 600 de Europa muestra un aumento significativo de 6.95%. Mientras que el índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos muestra un alza de 3.75%. Asimismo, el índice SEC de China muestra un aumento en la semana de 1.98%. El índice tecnológico Nasdaq muestra un alza de 1.69%. Y por último, el índice de la Bolsa de Valores de Lima reporta un aumento de 0.73%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.